Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un revuelo fascinante, algo que ha despertado la curiosidad de muchos de ustedes, y créanme, tiene todos los ingredientes para ser una conversación súper interesante. Estamos hablando de un posible giro en la vida de dos personalidades muy queridas, y la pregunta que flota en el aire es, ¿Demet Özdemir y Can Yaman podrían estar preparándose para enseñar a una hija? Sí, han oído bien. Hoy vamos a desentrañar los rumores, las pistas y las señales que nos llevan a esta intrigante posibilidad. Así que si les gusta estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, asegúrense de tener ese botón de suscripción a mano, porque no querrán perderse nada de lo que vamos a compartir hoy. Vamos a ello. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la carrera y la vida personal de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, especialmente tras su exitosa colaboración en Erkenci. ¿Quién podría olvidar la química explosiva entre Sanem y Can? Esa serie no solo conquistó a millones de fans en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, y la conexión entre Demet y Can trascendió la pantalla para muchos. Si bien sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes desde entonces, la sombra de su pasado juntos y el cariño del público nunca se han desvanecido del todo. Y es precisamente esta base de admiración y seguimiento lo que hace que cualquier indicio sobre sus vidas privadas sea analizado con lupa. Ahora, vayamos al grano. ¿De dónde surge esta idea de que podrían estar esperando o planeando tener una hija? La verdad es que, como suele suceder en el mundo de la fama, no hay una confirmación oficial rotunda. Sin embargo, hay una serie de comentarios, publicaciones en redes sociales, y hasta ciertas entrevistas que, entrelazados, pintan un cuadro bastante intrigante. Una de las pistas más recurrentes gira en torno a las recientes interacciones de Can Yaman. Él, que ha estado enfocado en proyectos internacionales y en su carrera como actor en Italia, ha hecho declaraciones que para algunos sugieren un deseo de sentar cabeza, de formar una familia. Ha mencionado en algunas ocasiones que se siente listo para etapas más maduras de la vida, y la paternidad es, sin duda, una de esas etapas. Por otro lado, si miramos a Demet Özdemir, aunque su vida personal ha sido objeto de mucho interés, ella siempre ha sido más reservada en comparación. Sin embargo, sus propias expresiones y la forma en que comparte detalles de su vida, a veces con sutileza, otras con una chispa de misterio, han dado pie a especulaciones. Hace no mucho tiempo, en una entrevista, Demet habló sobre sus aspiraciones a futuro, y si bien no entró en detalles explícitos sobre tener hijos, sí mencionó la importancia de la familia y de construir un hogar. Y es precisamente esta combinación de deseos latentes, de aspiraciones a futuro que coinciden en ciertos puntos, lo que ha alimentado la imaginación de los fans. Pero, ¿qué hay de la mención específica de una hija? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos rumores, que a menudo circulan en foros de fans y en redes sociales menos formales, sugieren que Can Yaman ha hecho comentarios o ha dado señales de tener una preferencia por tener una niña. Esto podría ser un detalle minúsculo, casi insignificante para algunos, pero para los fans más dedicados, cada palabra, cada gesto, se analiza como si fuera una pista de un gran misterio. Imaginen la ilusión de pensar en una pequeña niña compartiendo los genes de dos personas tan carismáticas y talentosas. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Además, no podemos ignorar el poder de la intuición colectiva de los fans. Cuando un fandom es tan apasionado y está tan conectado con sus ídolos, a veces perciben cosas que los propios involucrados aún no han comunicado abiertamente. Las redes sociales se llenan de comentarios como, veo a Demet como una supermadre, Can sería un padre muy tierno, me imagino a su hija con el cabello rizado como el de Demet, o seguro que le inculcaría esa alegría contagiosa que tiene Can. Estas son las conversaciones que, aunque no sean hechos concretos, crean una especie de narrativa que la gente empieza a creer. Ahora, es fundamental ser claros. Hasta la fecha, no existe una declaración oficial de Demet Özdemir o de Can Yaman confirmando que estén esperando un hijo, ni mucho menos una hija. La información que circula es en gran parte especulativa, alimentada por interpretaciones de entrevistas, publicaciones y sí, por el deseo del público de ver a estas dos estrellas construir una familia. Sin embargo, y aquí está la clave del atractivo de este tema, la posibilidad en sí misma es emocionante. Piensen en ello, dos figuras que ya han capturado nuestros corazones en la ficción podrían estar en camino de crear su propia historia familiar.
Analicemos un poco más las posibles razones detrás de estos rumores. Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico y su carrera internacional lo ha llevado a diferentes países y a vivir experiencias muy intensas. Es natural que tras un periodo de gran actividad y éxito, uno empiece a reflexionar sobre los aspectos más personales de la vida. La paternidad es una meta importante para muchas personas, y Can, a su edad y en su momento actual, podría estar sintiendo esa llamada. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque más joven, ha mostrado una madurez y una visión de futuro que sugieren que la estabilidad familiar es algo que valora. Su éxito profesional le ha dado una base sólida, y es lógico pensar que también desearía extender esa plenitud a su vida personal. También es interesante considerar la dinámica entre ellos. Aunque su relación profesional terminó, la forma en que interactúan ocasionalmente en público o se dan me gusta en redes sociales demuestra que existe un respeto mutuo y quizás una amistad que perdura. Este tipo de conexiones, aunque no románticas en este momento, pueden ser el germen de muchas cosas. Y para quienes disfrutaron de su química en pantalla, la idea de que compartan ese vínculo en la vida real, incluso en el contexto de tener hijos, resulta muy atractiva. Es como si extensiones la fantasía, pero de una manera más madura y real. Otro aspecto a considerar es cómo estos rumores afectan a su imagen pública y a su conexión con los fans. El anuncio de un embarazo o la llegada de un hijo siempre genera un aluvión de noticias positivas y de apoyo. Para actores que se benefician de una base de fans sólida y leal, como Demet y Can, este tipo de eventos personales pueden fortalecer aún más esa conexión, humanizarlos y hacerlos aún más cercanos. Los fans se sienten parte de su viaje, comparten su alegría y se convierten en una especie de familia extendida que los apoya en cada paso. Además, la idea de tener una hija en particular puede tener connotaciones especiales. A menudo se asocia a las hijas con una conexión especial entre padre e hija, y para Can, que es una figura muy carismática y que ha cautivado a audiencias de todas las edades, imaginarlo como padre de una niña es fácil. Y para Demet, conocida por su dulzura y su estilo, una hija podría ser vista como una extensión de esa feminidad y gracia. Por supuesto, esto es una simplificación, pero es el tipo de imaginación que el público tiende a proyectar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Por ahora, la noticia de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían estar preparándose para enseñar a una hija es, en esencia, un rumor muy bien alimentado por el cariño del público, las interpretaciones de sus declaraciones y la esperanza de los fans de ver a sus estrellas favoritas alcanzar la felicidad en todos los aspectos de su vida. No hay pruebas irrefutables, pero tampoco hay un no rotundo que apague la llama de la especulación. Y es precisamente esta ambigüedad, quizás, lo que hace que la conversación sea tan cautivadora. Lo que sí está claro es que tanto Demet como Can son figuras que generan mucho interés, tanto por su talento como por su vida personal. Su influencia en el mundo del entretenimiento es innegable y cualquier noticia, por pequeña que sea, que circule sobre ellos, tiende a magnificar. La idea de que puedan estar formando una familia, y específicamente de que puedan tener una hija, es un pensamiento que ilusiona a muchos, que les permite seguir soñando con un futuro donde sus ídolos no solo brillan en la pantalla, sino que también construyen vidas plenas y felices fuera de ella. Lo importante aquí es disfrutar de la conversación, analizar las pistas con una mente abierta y sobre todo, desearles lo mejor a ambos, independientemente de si estos rumores se materializan o no. El verdadero valor de estos temas radica en la conexión que crean entre nosotros, los fans, y en la forma en que nos permiten seguir soñando y especulando sobre las vidas de las personas que admiramos. Así que en resumen, mientras que no hay una confirmación oficial, los susurros sobre la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman puedan estar esperando o planeando tener una hija provienen de una combinación de sus propias aspiraciones familiares expresadas de forma general, la fuerte conexión que el público aún mantiene con su química, y la innata curiosidad humana por las vidas de las celebridades. Es un reflejo de cuánto valoramos su presencia y cuánto deseamos verlos felices y realizados. Ha sido un placer enorme compartir esta reflexión con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los rumores y las especulaciones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Se imaginan a Demet y Can como padres? ¿Qué tipo de padres creen que serían? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y siempre estoy atento a sus aportaciones.
Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les interese. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias interesantes preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.